días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotras vamos a exponer acerca de la política monetaria de Estados Unidos. Introducción. La política monetaria consiste en los pasos que debe tomar un banco central de una nación para regular los suministros de un país. En el caso de Estados Unidos, su banco central se encuentra bajo un sistema de 12 bancos, que es mejor conocido como el Sistema de Reserva Federal. Modelo económico. Como muchos sabemos, Estados Unidos se caracteriza por ser un país capitalista, de tipo mixto. Esto quiere decir que en el mercado económico de Estados Unidos, el gobierno tiene una porción pequeña de intervención por parte de los entes gubernamentales hacia las empresas privadas. Pero aún así podemos aseverar que estas empresas trabajan bajo un libre mercado. Por esta razón existe gran demanda de inversores. Bueno, yo voy a hablar sobre el punto de los objetivos básicos de la política económica. Esto se basa más que todo en el cambio y alteraciones que hay en el cómo se comporta la economía del país gracias a los agentes económicos. El empleo, en el plano de Estados Unidos, la mayoría de las personas en el lugar prefieren poner sus negocios porque Estados Unidos tiene una gran base de consumidores, aparte que tiene que son grandes importadores, y también que gracias al crecimiento de sus empresas, de los negocios, se han ido aumentando los empleos, de que el empleado tenía la seguridad de que la empresa ya no iba a quebrar, tenía la seguridad de un trabajo estable, estar seguro en él. Y en los últimos años se implementó 8,050,000 empleos en junio. Pasando al siguiente punto, que es como se ve en el cuadro, las principales empresas que salieron adelante, que crecieron más durante esta pandemia, fueron Amazon por sus envíos, Microsoft porque la mayoría de los estudiantes ya empezaron a usar más la tecnología, Apple, y más que todo crecieron las empresas de tecnología. Siguiente diapositiva. La estabilidad de precios. La estabilidad de precios se incrementó en los últimos meses, se incrementó más la inflación a causa de la pandemia, ya que hubo hubo aumentos en ciertas áreas, como en la alimentación, en el área de salud, y gracias a eso también fue debilitándose la canasta familiar. Ya los trabajadores, por más que haya empleos, no querían empezar a trabajar por la seguridad de su familia, no querían llegarse a contagiar, y eso afectó mucho a las familias. Eso es todo. El crecimiento económico. El crecimiento económico de Estados Unidos es cada vez mejor, ya que cada año va mejorando. Por ejemplo, este 2021, en los primeros 3 meses, creció a una sólida tasa del 6,4%, con lo que los economistas creen que este año será el más fuerte en el crecimiento. Siguiente. Los gastos de los consumidores en el crecimiento económico solo representa a más de 2/3 de la actividad económica. El aumento del gasto reflejó un aumento en las compras de bienes. Las inversiones empresariales crecieron a una tasa de 11,7%, mejor que el año anterior, que solo fue el 10,8%. Siguiente diapositiva. Nivel de exportación. El nivel de exportación de Estados Unidos es muy buena, ya que era el primero mundialmente, pero en este año sus exportaciones cayeron un 14,6% respecto al año anterior. Siguiente diapositiva, por favor. Si miramos en esta tabla, podemos ver que en los últimos años
se observa que han caído respecto a 2019, como hemos visto que ha subido respecto a 2010, cuando fueron de 964.392,4 millones de euros, que se suponía que era el 8,5%. Siguiente diapositiva, por favor. La tasa de cobertura del porcentaje de lo que se importa se puede pagar con lo que se exporta, que fue el 59,46%. Eso es todo. El nivel de importación. En el 2020, las importaciones en Estados Unidos cayeron en un 8% respecto al año anterior, ya que las compras representaron una pérdida del 11,52%, un porcentaje muy bajo a comparación de las gestiones pasadas, ya que si comparamos, Estados Unidos ocupa el puesto número 6 en 191 países. Las principales importaciones estadounidenses en 2019 fueron los automóviles, el petróleo, los dispositivos, los sistemas electrónicos, los medicamentos, los repuestos, los automóviles. La economía de Estados Unidos bajó ya un poco por el COVID-19, ya que tuvo una caída del 12,6%. En 2020, a nivel de las exportaciones, tuvo una pérdida del 7% en 2021. Las importaciones tuvieron una caída del 12%. Siguiente cuadro. No, el anterior. En este cuadro podemos ver los socios comerciales más importantes de Estados Unidos. En primer lugar está México, en segundo está China, en tercer lugar está Canadá, seguido de Japón, Alemania, Corea del Sur, Reino Unido, Suiza, Taiwán y Vietnam. Estos datos son de enero a septiembre de 2020. El siguiente cuadro. La inflación. La inflación anual en Estados Unidos se mantuvo en el 5,4%, la más alta desde agosto de 2008, sustentada por la caída de los sueldos y la creación de los empleos. Y ya que tuvo una caída por la pandemia, por lo de COVID-19. El mes pasado, los precios de los alimentos subieron 0,7% y el de la energía 1,6%. En este segundo apartado, el ascenso del precio de la gasolina subió un 2,4%. Y los precios de los automóviles de igual manera subieron. En junio del año pasado, la tasa de desempleo subió por la pandemia. La economía mundial bajó, pero todavía los empleos se mantuvieron. Ya a inicios de la pandemia hubo un déficit de los empleos. Eso sería todo. PIB, Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio a un determinado tiempo. Este indicador se utiliza para medir la riqueza que generan los países. En el caso de Estados Unidos, en este año, en el primer trimestre, tuvo un PIB de 4.573.005 millones de euros, lo cual sitúa a Estados Unidos como una de las primeras economías del mundo. La variación con respecto al primer trimestre. En este segundo trimestre de este año, tuvo un aumento del 1,6%. El PIB durante la pandemia. Como ya sabemos, esta pandemia ha afectado a muchos países, como también a Estados Unidos, ya que tras una década de constante crecimiento, el PIB en el año 2020 reflejó una caída de menos 4,3% según la FMI. Tanto en el PIB
de Estados Unidos como en el PIB per cápita, con relación al año 2019. Como podemos ver en la gráfica, Estados Unidos tuvo un PIB creciente hasta el año 2020, que tuvo una baja. Pero de acuerdo a las políticas que está implantando Estados Unidos y a su fuerte economía, según la IMF, a partir del año 2021 volverá a su constante crecimiento. Desarrollo económico. Estados Unidos es considerado una de las máximas potencias del mundo, ya que posee un gran desarrollo económico a lo largo de estos años. Algunos indicadores son el aumento de empleo, ya que existen varias empresas en Estados Unidos, como se mencionó, que están contratando cada vez más trabajadores. También el Producto Interno Bruto, que a excepción del año 2020 se ha encontrado en constante crecimiento. Y una tasa de inflación básica. La inflación es algo inevitable, pero en Estados Unidos se tiene una tasa objetivo por parte de la Reserva Federal de un 2%, y en estos años se ha tenido una tasa por debajo de ese objetivo. Sectores de alto desempeño. Algunos son la producción de petróleo, ya que el aumento de extracción del petróleo hace que Estados Unidos disminuya la dependencia de las importaciones. También la tecnología, que es un sector de mucha demanda, que hace que varios inversores busquen formas de innovar y metodologías ágiles para llevarlas rápidamente al mercado. Otras son las construcciones, que generan una sexta parte del PIB de Estados Unidos. Crecimiento económico actual. Luego de la caída del año 2020, Estados Unidos se ha ido recuperando gracias a una gran alza del PIB. Esto gracias a la inyección masiva del dinero público por parte del gobierno federal, también la exitosa campaña que tienen con la vacunación contra el coronavirus. Esto ha hecho que la población tenga más seguridad y que los estadounidenses abandonen el aislamiento, y que los consumidores compren más bienes de gran valor, gasten más en servicios como hoteles y restaurantes, la construcción y la inversión de negocios, que aumentan ante las buenas expectativas de crecimiento futuro. También lo que implantó acerca de los subsidios de desempleo y la ayuda a las pequeñas y medianas empresas por parte del gobierno de Biden. La distribución que nos señala que la disparidad entre los ingresos es una consecuencia del cambio tecnológico. También dicho importante señala que las responsabilidades de ellos aumenta también la desigualdad. Siguiente, por favor. La renta monetaria de los hogares. El crecimiento de desigualdad está disponible desde 1967, ya que permite establecer la tendencia generales. También se abrió unos años 50 y 70 de mayor desigualdad. Siguiente, por favor. La calidad de vida a consecuencia del medio. En esto se refiere en que en 1969 en San Francisco era uno de los miembros que ha fundado el Amigo de la Tierra, ya que en Estados Unidos lucha por defender un ambiente y crear un mundo más justo y saludable. Eso sería todo. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a tocar lo que es el punto de los instrumentos de la política económica. Bueno, la política monetaria se conoce como aquellos pasos que toma el Banco Central, ya sea esto, bajando una tasa de interés para que los bancos puedan acceder a estos préstamos y así poder estimular lo que es la recuperación económica. Siguiente, por favor. Bueno, en los Estados Unidos, el Banco Central es en realidad un sistema de 12 bancos, que es mejor conocido como el sistema de Reserva Federal o simplemente es el Fed. Este cumple muchas funciones, que puede ser los siguientes: lo que es las operaciones del banco abierto. Bueno, este método principal, lo que es el Fed, conduce a la política monetaria
es a través de la compra y venta de lo que es de seguridades del gobierno en el mercado abierto. Este proceso también es llamado como operaciones de mercado abierto, donde el FED regularmente como una herramienta para manipular el suministro. En sí lo utiliza como una herramienta. Siguiente, por favor. Bueno, el Comité Federal del Mercado Abierto se reúne 8 veces lo que es al año. Después de cada revisión, lo que es en los eventos económicos, cada miembro del comité presenta sus puntos de vista del estado de la economía y este ofrece una recomendación sobre la política monetaria a tener hasta la siguiente reunión. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente punto que manejan el FED es la proporción en reserva. Bueno, en este caso, los bancos comerciales mantienen cuentas de reserva con el FED, ya sea como depósitos reales en el Banco de la Reserva o como efectivo en bóveda. En sus mismos bancos, las transacciones se hacen instantáneamente y electrónicamente. La cantidad de dinero que se mantiene en reserva por los bancos comerciales se conoce como la proporción en reserva y esta es una herramienta usada por la Fed para implementar en la política monetaria. Siguiente, por favor. Bueno, la tasa de interés. Bueno, en su lugar el Fed puede usar lo que es las tasas de interés como la tasa de descuento y la tasa de fondos federales para alentar o desalentar los préstamos entre bancos. Es decir, como existe un banco central en Estados Unidos, lo que es el FED, estos pueden prestar a los bancos comerciales y estos pueden devolver el banco. Pero antes dejan una garantía, ya sea un documento, algo que avale el préstamo. Siguiente diapositiva, por favor. Como se puede ver en las imágenes, son las tasas que ha surgido en Estados Unidos. Como se puede ver en el año 2020, lo que es en el 16 de marzo, la tasa ha sido 0%, ya que en esos momentos ya estaba surgiendo lo que era la pandemia del COVID. Entonces han reducido la tasa para que se mantenga estable la economía. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la política fiscal y mixta. Bueno, la política fiscal se le conoce como un gasto, lo que es el público y los impuestos para influir en la economía. El gobierno de Estados Unidos ha adoptado medidas extraordinarias de política fiscal para amortiguar el golpe a los hogares y negocios provocado por la pandemia. Estos estímulos en el 2020 y el 2021 equivalen a un 19% de Producto Interno Bruto, que es el PIB. Estos estímulos aunados a una política monetaria extraordinariamente expansiva, es decir, el gobierno queda en déficit. En sí ha bajado los impuestos, pero ha subido lo que es el gasto público, como se puede ver en la imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los estímulos acumulados entre los años de 2021, como he explicado, ha subido lo que es el equivalente, ¿no?, al 19%. Bueno, gracias al plan, lo que es de reducción de impuestos impulsado por la administración de Trump en el 2017, el déficit presupuestal y la deuda pública en Estados Unidos ya habían aumentado considerablemente. El déficit público en Estados Unidos pasó al 3,1% en el año 2016 a 4,7% en el año 2019. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este sentido, ¿no?, el actual presidente, lo que es Biden, ha planeado lo que es
impulsar el paquete de infraestructura de $3 billones de la mano de un plan fiscal enfocado en aumentar los impuestos a los más ricos y a las empresas, revirtiendo parte de las reducciones impulsadas por Trump y aprobadas por la mayoría republicana a finales de 2017. Doy paso a mi compañera. Bueno, como conclusión, tenemos que, en resumen, ante todo lo expuesto, podemos concluir con que la política monetaria va muy de la mano con lo que es la economía de los países, lo cual requiere una gran cantidad de dinero para que crezca a una tasa constante, es decir, que vaya compatible con el crecimiento esperado. También los bancos centrales deben formular un objetivo monetario en términos de un valor agregado monetario a partir de un tipo de interés a largo plazo, además del tipo de cambio. Esta combinación de las políticas, tanto monetaria como fiscal, se realizan para llevar a un punto de equilibrio de la economía de un país a partir de las políticas económicas implementadas por el gobierno en turno. Con eso damos por terminado la exposición. Muchas gracias.